Rafael Pilar Molano Maya y bienvenidos a este nuevo episodio de Diálogos que Enseñan. Hoy abordaremos una pregunta que interpela profundamente la realidad de las escuelas colombianas. ¿Qué puede enseñarnos la historia de la educación y de la pedagogía para responder a los desafíos que representa tener en las aulas estudiantes provenientes de diferentes regiones del país, con múltiples identidades culturales, lenguas, experiencias y formas de comprender el mundo? Para reflexionar sobre este tema, nos acompaña una inquieta en pedagogía crítica y decolonial, quien nos ayudará a comprender cómo la historia de la educación no es solamente una sucesión de acontecimientos, sino una herramienta para interpretar críticamente las realidades educativas actuales. Le damos la bienvenida a la maestrante Claudia Jimena Mejía Nieto. Muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos de historia de la educación, solemos pensar en fechas, leyes o reformas educativas. Sin embargo, recordemos que la historia educativa es mucho más que eso. Es la comprensión de cómo las sociedades han construido determinadas formas de enseñar, aprender y formar ciudadanos. En la cápsula formativa de la unidad 1 plantea una idea que es fundamental. Abro comillas, la educación y la pedagogía emergen como categorías que con frecuencia son equiparadas. Es fundamental comprender que la conceptualización que se puede derivar de esos ejes promueven una episteme particular que incide naturalmente en las configuraciones, estudios y prácticas en torno de lo propio de la educación y de la pedagogía. Cierro comillas. Esto significa que cada época produce una manera distinta de entender la educación. Entonces, ¿podríamos decir que la educación nunca ha sido neutral? Yanina, exactamente. Las prácticas educativas siempre responden a intereses políticos, sociales y culturales. Por ello, la pedagogía crítica invita a preguntarnos quién define qué conocimientos son importantes y cuáles terminan siendo invisibilizados. Claudia, aclaremos algo. ¿Existe alguna diferencia entre educación y pedagogía? Porque en muchas ocasiones usamos como sinónimo educación y pedagogía. ¿Existe realmente una diferencia? Bueno, mira, efectivamente sí existe y comprenderla resulta indispensable en el contexto educativo. El documento explica que la educación hace parte de la condición humana y del desarrollo de la cultura. Abro comillas, en esencia el ser humano es cultura y la cultura es educación. Mientras tanto, la pedagogía constituye el saber que organiza, estudia y reflexiona sobre los procesos educativos. Como señala el mismo texto, la pedagogía permite estructurar a la educación como un saber que requiere de unos elementos esenciales que le permitan consolidar su quehacer bajo la rigurosidad de una episteme propia. Cierro comillas. Esta diferencia tiene enormes implicaciones cuando hablamos de la diversidad cultural. ¿Por qué, Claudia? Porque si la educación pertenece a todas las culturas, la pedagogía debe aprender a dialogar con todas ellas y no únicamente como una visión occidental del conocimiento. Entendiendo lo anterior, vemos que Colombia es un país de múltiples territorios dentro del aula, donde hoy encontramos en una misma institución educativa estudiantes provenientes del Pacífico, Amazonías, Caribe, Orinoquía, Andes e incluso comunidades migrantes. ¿Cómo interpreta este fenómeno la pedagogía crítica? Bien, lo primero es reconocer que la diversidad no representa un problema. Por el contrario, constituye una oportunidad para construir aprendizajes más significativos y democráticos. El verdadero problema aparece cuando la escuela pretende que todos aprendan exactamente de la misma manera, desconociendo las diferentes culturas sociales e históricas que caracterizan a los estudiantes. Desde la perspectiva de la pedagogía crítica y la educación decolonial, la escuela debe reconocer que existen múltiples formas de producir, transmitir y validar el conocimiento. Catherine Walsh, en el 2009, sostiene que la interculturalidad crítica busca cuestionar las relaciones de poder que históricamente han privilegiado unos saberes sobre otros, promoviendo una educación que reconozca la diversidad de epistemologías y experiencias culturales. Por ejemplo, un estudiante indígena, afrocolombiano, campesino o migrante llega a un aula con experiencias, con sus memorias, su lenguaje y formas particulares de comprender la naturaleza,
el territorio, la familia y la comunidad. Es en el marco de su cosmogonía. Estos saberes constituyen un patrimonio cultural que debe incorporarse a los procesos de enseñanza y aprendizaje, en lugar de ser invisibilizado. Cuando el currículo ignora esas experiencias, reproduce relaciones históricas de exclusión y mantiene una visión única del conocimiento. Paulo Freire, 1970-2005, criticó este modelo al denominarlo la educación bancaria, en la cual el docente deposita información en el estudiante considerando los receptores pasivos. En contraste, propone una educación basada en el diálogo, la reflexión crítica y la construcción colectiva del conocimiento. Asimismo, Henrik Giraud plantea que la escuela debe convertirse en un espacio democrático donde docentes y estudiantes actúen como sujetos críticos, capaces de analizar las desigualdades sociales y transformar su realidad. Desde esta perspectiva, el profesorado no solo transmite contenidos, sino que desempeña un papel de intelectual político, comprometido en la justicia social y el reconocimiento de la diversidad cultural, necesarios hoy en día. En consecuencia, el aula debe convertirse en un escenario de diálogo intercultural donde las diferencias culturales no sean vistas como obstáculos, sino como fuentes legítimas de conocimiento. Una educación verdaderamente inclusiva promueve el respeto por las diferentes identidades, favorece la participación de todos los estudiantes y fortalece una ciudadanía crítica, democrática e intercultural. Si validar la diversidad cultural dentro de las aulas es tan importante, ¿por qué resulta significativo hablar sobre realizar una lectura crítica de la historia? Bien, pues porque la historia nunca es completamente objetiva. El documento afirma, la historia la escriben los vencedores, aunque también es cierto que el paso del tiempo, la misma voz también a los vencedores, cierro comillas. Esta frase resume perfectamente el pensamiento decolonial. Durante siglos, muchos pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades rurales quedaron fuera de los relatos oficiales. Hoy la escuela tiene la responsabilidad ética de recuperar esas voces. No se trata únicamente de enseñar otras historias, sino de reconocer otros saberes, otras formas de aprender y otras maneras de entender el mundo. Entonces la inclusión no consiste solamente en permitir el ingreso de estudiantes diversos. No, la inclusión, la verdadera inclusión, implica transformar las prácticas pedagógicas, revisar el currículo, reflexionar la evaluación y construir relaciones horizontales entre docentes y estudiantes. Bueno, Claudia, para finalizar, ¿qué mensaje dejaría a los docentes colombianos que hoy trabajan con grupos culturalmente diversos? Bueno, les diríamos que la diversidad constituye una oportunidad para reivindicar la escuela. La pedagogía crítica nos recuerda que enseñar también significa aprender del otro. La pedagogía decolonial nos invita a reconocer que ningún conocimiento posee el monopolio de la verdad, y la verdad educativa nos enseña que las prácticas escolares siempre pueden transformarse. Como concluye la cápsula formativa, abro comillas, un análisis de orden histórico siempre debe hacerse desde una perspectiva crítica que analice con justicia las diversas dinámicas y vincule paradigmas de comprensión que no agoten posibilidades de diálogo o de confrontación. Cierro comillas. En Colombia, en una Colombia como la nuestra, caracterizada por la movilidad humana, la diversidad étnica y las múltiples culturas y realidades territoriales, construir una educación intercultural ya no es una opción pedagógica, constituye una responsabilidad ética y social. Bueno, muchas gracias, Claudia, por acompañarnos en este episodio, y a quienes nos escucharon, gracias por permanecer con nosotros. Los invitamos a seguir reflexionando sobre cómo la historia, la pedagogía crítica y la perspectiva descolonial pueden ayudarnos a construir aulas más democráticas, inclusivas, respetuosas de la diversidad cultural. Hasta un nuevo próximo episodio de Diálogos que Enseñan.